El mundo de las e-bikes se ha visto alterado por la llegada del motor DJI a Binox, y es que el reinado de Bosch y el de Shimano está cayendo, si no es que ha caído ya. Yo soy Jesús, bienvenidos al canal y en el vídeo de hoy vamos a analizar y evaluar todas las e-bikes que existen actualmente con el motor a Binox, o al menos las que se han dejado ver hasta la fecha de lanzamiento de este vídeo. He estado investigando el mercado y he podido sacar una lista de unas 12 o 13 marcas que ya lo montan. Y estoy totalmente seguro de que antes de que acabe el año veremos unas cuantas más, incluyendo algunas muy conocidas. Así que déjame en los comentarios cuál es la e-bike con Binox que más te gusta y qué fabricante te gustaría ver montando ese motor, que ya sabes que yo te leo en los comentarios. Así que no te quito más tiempo, dentro vídeo. Sé que el motor Binox ya no es ningún desconocido, de hecho es el sueño de muchos riders que buscan potencia par y ligereza en la misma ecuación. Ya sabemos que ofrece 105 Nm continuos, con picos de 120 Nm y 1200 vatios durante un minuto en modo turbo. En números, deja atrás a casi todos los motores full power tradicionales, salvo algún Bafang loco que hay por ahí. Lo que realmente coloca al motor Binox en la cima no son solo sus números, sino la suma de esas características con otros pequeños detalles. Algunas funciones avanzadas son el modo walk inteligente, el freno-motor en pendientes, la carga rápida, su pantalla táctil y su integración con otros dispositivos DJI, entre otras muchas características que hacen que este motor sea único. En definitiva, un sistema inteligente más que un simple motor, por así decir. Pero no hemos venido a hablar del motor, sino de las e-bikes que lo montan. Estas son las marcas que trabajan con Binox a día de hoy. Sabemos que hay más fabricantes que todavía no lo han anunciado oficialmente, porque los rumores suenan bastante fuerte. Todas estas e-bikes las he agrupado en una tabla y he destacado sus características principales: recorrido en suspensiones, sistema de suspensión y algunos elementos de geometría destacables que hacen ver el enfoque de esta bici, al igual que ciertos componentes como el tipo de horquilla, el tipo de amortiguador o frenos. El peso no lo he incluido directamente porque varía mucho según la talla y el montaje, pero aún así la mayoría son bastante ligeras para ser e-bikes full power. Eso sí, las versiones de aluminio y con mayor recorrido son claramente más pesadas. Algo interesante es que casi todas cuentan con recorridos traseros entre 150 y 160 mm, horquillas con barra de 36 y amortiguadores de aire sencillos con piggyback. Objetivamente se sitúan en el segmento trail o enduro ligero. Y ojo, que el sistema mullet se impone sobre el full 29, porque a estas alturas todos sabemos que el mullet en una e-bike da una versatilidad única. En cuanto al sistema de suspensión, predomina el 4 barras con Horstelink, incluso con variaciones tipo High Pivot. Pero es que claro, el sistema de suspensión tiene mucho que ver con la identidad de marca. Pero si un fabricante está buscando aligerar al máximo su e-bike, no le queda otra que usar un sistema de este estilo, de 4 barras, ya que en condiciones idénticas de resistencia, el 4 barras pesará siempre menos que un pivote virtual, aunque no se desempeñe igual a nivel cinemático y dinámico. Curiosamente, las marcas más veteranas que han apostado de momento por Binox han sido Olympia y Megamo, aunque también hay nombres muy potentes como Comensal o Uno, que ya sabemos que son fabricantes muy reputados a pesar de no tener la trayectoria de otras marcas de esa lista. Pero queridos amigos, esto puede estar por cambiar. Corren muchos rumores de grandes marcas tradicionales de nuestro mundo que están a punto de sacar modelos con el Binox. El rumor que más suena en el sector es que Mondraker equipará Binox próximamente, pero también suenan fuerte otras grandes marcas como Highbike, Lapierre y otras más. Así que nos toca esperar para ver qué nos deparará el mercado. Y ahora vamos a tomarnos un tiempo para ver cada una de estas e-bikes y a comentar algo acerca de ellas. No sin antes recordarte que si te está gustando este vídeo le puedes dar un buen like, y si te gusta este tipo de contenido me ayudas muchísimo suscribiéndote al canal, que estoy seguro que la mayoría no sabéis el tiempo que lleva hacer cualquiera de estos vídeos y son para todos vosotros que me veis al otro lado de la pantalla. En fin, vamos al lío. Evidentemente la primera e-bike con Binox y la más conocida es la Amflow PL Carbon. Todos sabemos que Amflow nació para lanzar el motor Binox al mercado y vaya que sí lo consiguió. Prueba de ello es el ruido tremendo que ha hecho y el impacto mediático que está teniendo. La Amflow es una e-bike muy equilibrada en geometría y enfoque. No es una e-bike que destaque en ser la mejor en algún punto, pero es que tampoco es que tenga grandes debilidades. Una elección perfecta para aquellos que quieren una Binox desde ya y no se quieren complicar la vida con una e-bike hiper desarrollada dinámicamente. Luego tenemos la T-Wing, una especie de hermana pequeña de la Amflow, al menos así lo veo yo. Mismo concepto, pero algo más pesada y con componentes más modestos, pero también más económica.
durante un tiempo ha sido la opción con Avinox más barata. Estéticamente recuerda un poco a la Trek Fuel EX eléctrica, pero en geometrías la Trek es claramente una bici de trail, mientras que la T-Wing se aproxima más al enduro. Pasamos a la Megamo Rison, y es que la firma catalana ha hecho un trabajo espectacular. La Rison tiene 4 versiones distintas, todas basadas en la misma plataforma. 2 con 140 mm de recorrido y otras 2 con 60 mm, cada una en carbono y aluminio. Esta Megamo Rison es una opción muy equilibrada, sobre todo las versiones de aluminio, que consiguen pesos y precios muy competitivos. De hecho, en papeles, la Megamo Rison de aluminio es la e-bike con Avinox más barata de todas. Una lástima no ver demasiadas por el campo, porque realmente es una de las e-bikes más interesantes del momento por lo anteriormente comentado. Por otro lado, Uno nos muestra una vez más una auténtica obra de arte. Su modelo Myth combina diseño radical, cinemática estudiada al detalle y exclusividad total. Geométricamente es perfecta para enduro y su sistema de suspensión no se queda atrás. Y un detalle que me parece curioso es que incluso el modelo de gama más alta equipa los frenos Fórmula Cura 4, que ya sabéis que son uno de mis favoritos. En definitiva, esta Uno es probablemente una de las e-bikes más premium con Avinox, si no la que más. Luego está la Commencal Metapower SX Avinox, fabricada en aluminio, un auténtico monstruo para devorar bajadas. Esta e-bike se presenta con recorridos de 160 mm en ambos ejes, geometrías muy endureras y sistema de suspensión optimizado. Una curiosidad es que Commencal ya presentó hace bastante tiempo este modelo, pero las primeras unidades llegarán en abril de 2026, casi un año después de su revelación. Otra curiosidad es que esta e-bike presenta modelos con Fox 36 y con RockShox ZEB, y lo normal para una bicicleta de ese sector es ver modelos con ZEB y con Fox 38, que son horquillas del mismo segmento, no con horquillas de segmento ligeramente distinto. Una de las e-bikes más radicales y más enfocadas al enduro agresivo es una que está empezando a verse en las redes bastante. Hablamos de la Olympia Hecton, con recorridos configurables de 160 o 180 mm y un diseño muy curioso y original del tren trasero. A pesar de tratarse de un sistema de 4 barras con Horselink, actualmente no es tan común ver el amortiguador situado en una posición horizontal, pero actuado mediante una bieleta que gira desde el punto de rotación superior y no inferior. Habría que analizar el sistema de suspensión con detalle, pero me parece una solución más que curiosa, aunque estéticamente no se vea del todo tan integrado y tan continuo. Y otro caso curioso es el de la Rottweil REX, con una estética muy competitiva, especialmente por sus colores. Esta e-bike es la única con Avinox que usa una batería diferente, concretamente de 864 vatios-hora. Por un lado, es una batería superior en capacidad y que les ha permitido integrarla en el cuadro acorde a sus necesidades. Pero por otro lado, es un riesgo a la hora de encontrar repuestos. No es lo mismo comprar un repuesto único para un modelo de bicicleta que otro que se comparte entre otros muchos modelos. Su sistema de suspensión de 150 mm de recorrido mezcla un 4 barras con Horselink con un high pivot, pero sin roldana. Algo muy peculiar y que también da para analizar y evaluar, especialmente para ver si la cadena se tensiona demasiado al comprimirse la suspensión. La Velduro Rogue o Rogue es otro modelo enfocado al Enduro Gravity. Recorridos generosos y horquilla de 38 enfocan esta bicicleta a un uso más agresivo que otras e-bikes con Avinox. La geometría acompaña también, 63 grados y medio en la dirección aportan estabilidad y unas vainas de tan solo 440 mm darán mucha agilidad, especialmente en circuitos de curvas muy cerradas y de una única trazada. Tengo que decir que la primera vez que vi esta e-bike me recordó instantáneamente a la de Vinci Spartan, especialmente por su sistema de suspensión de 4 barras con high pivot. Pero conforme más la veo, más me recuerda a la Trek Slash Plus. Crucis o Crucis es otra marca que se ha sumado al uso de Avinox. Crucis no solo tiene un par de modelos de montaña con Avinox, sino que también tiene e-bikes rígidas que equipan este motor. La e-bike que nos interesa mayoritariamente a nosotros es la E-Full, que goza de 160 mm de recorrido en ambos ejes y de una geometría bastante más lanzada y endurera. Además, el modelo que han presentado con Fox Podium y este color tan llamativo entra por los ojos muy bien. Lo malo, pues que hasta primavera de 2026 no estará disponible, al menos eso indican en su web. La Whistle AXR de carbono es otro modelo que migra de motor Bosch a Avinox. En este caso vemos otra e-bike con un enfoque de enduro al 100%. Una Fox 38 aporta 170 mm en el eje delantero y un Fox Float X2 soporta los 160 mm de recorrido en el tren trasero, con un sistema de suspensión de 4 barras con Horselink.
Ya solo con esto confirmamos el enfoque endurero de esta e-bike. Pero no se queda ahí, los 64 grados de dirección son perfectos y unidos a unas vainas de 455 mm dotan a esta e-bike de un equilibrio ideal entre manejabilidad y estabilidad. Forbidden lleva un tiempo mostrando su versión con Avinox. La Druid es una e-bike de 160 delante, 150 detrás, pero equipa Rockshox ZEV en todos sus montajes y goza de un ángulo bastante lanzado. Tiene un enfoque más bajador, más de enduro y menos de trail. Merece la pena mencionar también el sistema de suspensión de 4 barras con Horsling y con Roldana. También estéticamente es una e-bike muy compacta y tiene un acabado precioso con esa transición de colores en su triángulo delantero. Y por último, pero no para acabar, tenemos la Crestline, una e-bike bestial con VPP y con un Avinox, de esas e-bikes que tienen un enfoque de Enduro Gravity y de ir por cualquier sendero sin importar lo roto que esté, ya que puede tener recorridos de 160 mm o de 180. Y seguramente estás pensando en lo mismo que yo. Esta Crestline es lo que debió haber sido Santa Cruz, conservando el VPP. Hay que hacer mención especial a Orange, que ha dejado de ver un prototipo con motor Avinox una vez superado sus problemas financieros, pero de la que tenemos prácticamente ninguna información contrastada. La segunda mención va a ser para Cross, que dejó ver en el Eurobike una e-bike con Avinox con una pinta muy buena y de la que seguramente habrá versiones tanto de aluminio como de carbono. Parece ser que será una Full 29 con 155 mm de recorrido en el tren trasero y 160 mm en la horquilla. El montaje presentado se ve espectacular y el diseño de la pintura es precioso. Y también hay que nombrar una marca alemana de nicho, Steppenwolf, o espero que se pronuncie así, que presentó un e-bike con Avinox, pero de la que igualmente sabemos muy pocos detalles. Bueno, le hemos dado un buen repaso al panorama actual. Hemos visto que poco a poco la gama de e-bikes con Avinox va creciendo. Podemos decir que la mayoría está enfocada a un uso trail, enduro, que siendo sinceros es la categoría de bikes que más se vende. Pero también se dejan ver algunas joyitas con recorridos más enfocados al Gravity. Todavía queda mucho para ver una variedad de bikes tan grande como la que vemos con motores Bosch y como la que vimos hace algunos años con Shimano. Pero será cuestión de tiempo, ya que está claro que DJI trajo un motor para comerse un buen trozo del pastel de este mercado. En fin, espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis que traiga más vídeos como este, hacedmelo saber en los comentarios. Y por cierto, si estás pensando en cambiar tus discos de freno, no te puedes perder esta mega comparativa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Sed buenos.